¿Qué tal, amigos? Es un verdadero placer saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a este programa Caminando con el Cronista. Me da mucho gusto saludar también al licenciado Rubén Vasconcelos, es un gran honor estar nuevamente con él. Y bien, hoy haremos un recorrido por la parte norte de la ciudad. Hablaremos un poco sobre la historia de la Escuela de Medicina, de la Fuente de las Siete Regiones, en donde estamos actualmente, y del acueducto. Licenciado, muchas gracias y pues vamos a empezar nuestro recorrido. Pues muchas gracias, Luis María. Pues nuevamente nos reunimos para platicar algunas cosas de Oaxaca que indudablemente no dejan de seguir siendo una cosa bastante importante para, no solamente para nosotros, sino para muchas de las personas que nos visitan. Este sitio que nosotros conocemos como Fuente de las Siete Regiones, yo creo que son pocas las personas que dejan de venir, porque no deja de llamar la atención este conjunto de edificios, de casas, de expresiones tan bonitas que se han venido dando en el transcurso de los años. Fíjate que esta fuente se promovió su construcción en la época en la que estuvo como gobernador del estado don Alfonso Pérez Gasga. En ese entonces se pensó, junto con las autoridades de turismo, de cultura, de educación, que era importante que desde que una persona llegara a la entrada de la ciudad por el lado poniente, se tuviera una impresión que de inmediato lo situara en el lugar en donde se encontraba, y que esto fuera algo así muy particular. En ese entonces estaba como director de obras públicas el maestro arquitecto don Octavio Flores Aguillón, y él se dio a la tarea de la realización del proyecto de una gran fuente en donde se mostraran las 7 regiones de nuestro estado. E ideó que podía ser un grupo de esculturas que representaran a las mujeres de este estado con su vestimenta. Y tienes aquí la representación de la mujer de Piña, de la zona de Huautla de Jiménez, del istmo de Tehuantepec, y por supuesto también al danzante de la pluma, que es la máxima representación del estado en lo que se refiere a la vestimenta que utilizan nuestros pobladores en las diferentes regiones del estado. Cuando llega al gobierno del estado, don Rodolfo Brenna Torres, yo creo que le llamó tanto la atención esta fuente allá en el poniente de la ciudad, que prefirió trasladarla a la parte norte de la ciudad, para cubrir este espacio tan bonito, porque también se tenía ya en ese momento la nueva Escuela de Medicina en este lugar, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, se tenía el Hospital Civil en la parte oriente, y bueno, este espacio como que quedaba un tanto vacío, y se determinó entonces, en la época de don Rodolfo Brenna Torres, que se trasladara haciendo algunas modificaciones al proyecto inicial, pero que se trasladara para la parte norte de la ciudad, y así fue. Así es que a partir de la época en la que estuvo como gobernador del estado don Rodolfo Brenna Torres, nosotros podemos disfrutar de esto que conocemos como la Fuente de las Siete Regiones. Pero también tenemos un edificio al frente, que es el Hospital Civil Aurelio Valdivieso. Aurelio Valdivieso fue un personaje para los oaxaqueños, fue un hombre reconocidísimo en la cuestión de la materia médica, fue director del propio Hospital Civil en alguna época, fue director del Instituto de Ciencias y Artes del Estado, y quiero decirte que cuando se hace la inauguración de la remodelación, la reconstrucción, la restauración del edificio central de la universidad en la esquina de Independencia y Macedonio Alcalá, él era el director, y estoy hablando del 21 de marzo de 1906, cuando se festeja o se conmemora el centenario del nacimiento de Benito Juárez en esa época. Entonces fue una gente muy querida, una gente que dio mucho a los oaxaqueños y a Oaxaca, y que como consecuencia pues se le reconoce, y por eso le pusieron como nombre, como título al Hospital Civil, Aurelio Valdivieso. Inclusive existe en Oaxaca una asociación de médicos que se llama así, Aurelio Valdivieso, y a la que concurren una gran cantidad de personas que se dedican a esta profesión aquí en Oaxaca, y que pues realmente ha dado mucho, no solamente a la rama médica, sino también en otros aspectos de la vida de Oaxaca.
Pues fíjate que este hospital tiene una enorme historia, porque surge desde hace muchísimos años. Cuando llegó al gobierno del estado don Benito Juárez, existía en ese entonces el hospital de los betlemitas, en lo que fue el convento de Guadalupe. Ahí cuando llegaron los betlemitas, ocuparon el lugar, promovieron la creación de una casa de salud y empezaron a dar servicio a la población que lo necesitaba. Pero cuando llega Juárez, lo que se trataba era ya de conformar una estructura que realmente sirviera a los diferentes sectores de la población. Y hablamos al sector civil, de la población en general, podemos decir de un grupo de personas que siempre padecen algunas enfermedades de carácter infeccioso, y tener un departamento especial para ellos, y otro departamento más para la atención de los militares. Y él es el que legisla al respecto con el fin de darle toda una estructura ya al ejercicio de la medicina y al servicio médico a la población. Ahí es en donde surge lo que nosotros conocemos como Hospital General y que después tiene una gran relevancia porque se traslada del convento de los betlemitas al exconvento de San Francisco. Y bueno, se hizo a partir de aquella época pues un enorme esfuerzo porque cada uno de los gobernadores procuraba ayudar en alguna forma para que se diera un mejor servicio en el hospital civil. Se fueron construyendo laboratorios, se fueron construyendo el quirófano, las diferentes salas de los servicios y por supuesto la remodelación del edificio empezó a tomar otra fisonomía el sitio. Ahora es un edificio que está dedicado a la Secretaría de Obras Públicas. Pero no quiero dejar de mencionar a algunos gobernadores que se ocuparon mucho de esta tarea, y tienes por ejemplo a Francisco Meijueiro, al señor coronel don Albino Sartuche, tienes a don Gregorio Chávez, tienes a Emilio Pimentel a principios de siglo, y bueno, y doctores de la calidad de don Ramón Parr, de don Aurelio Valdivieso, que fueron directores de la institución. ¿Por qué te platico todo esto? Porque fíjate que la Escuela de Medicina siempre ha estado muy relacionada, muy ligada a la vida del Hospital Civil, porque de hecho el Hospital Civil ha sido el campo clínico para todos aquellos jóvenes y mujeres, hombres y mujeres, que estudian la carrera de enfermería o estudian la carrera de medicina. Y sus prácticas profesionales las realizaban más en ese entonces que ahora, porque ahora hay muchos otros espacios, las realizaban en el Hospital Civil. De tal manera que en el edificio central de la universidad, algunos estudiantes, o los estudiantes de la Escuela de Medicina llevaban algunas materias prácticas, teóricas, y las materias prácticas las llevaban en el Hospital Civil. Así es que han sido dos instituciones muy relacionadas. Se construye en la parte norte de la ciudad, en la época de don Rodolfo Brena Torres, el Hospital Civil, y después, siendo gobernador del estado, se construye el edificio adjunto, que es el Hospital de Pediatría, o sea, para atender a los niños. Con ese motivo también, para poder integrar el conjunto y la Escuela de Medicina siguiera los mismos pasos del Hospital Civil, se construye en este lugar por autorización de don Gustavo Díaz Ordaz, que entonces era presidente de la República, se construye la Escuela de Medicina en este sitio, que perteneció a la antigua Hacienda de Aguilera. Y en el año de 1968, en el mes de septiembre, se realiza en este patio principal de la Escuela de Medicina una ceremonia muy bonita, a la que asistieron las principales autoridades universitarias, entre ellos nuestro rector, en ese entonces don Agustín Márquez Uribe. Estaba entonces como director interino de la Escuela de Medicina don José Morales Paz. Estuvieron también en esa ceremonia médicos connotados como don Antonio Carranza Díaz, como Carlos Aranda Villamayor, Vicente Aranda Villamayor, don Fernando Galindo, en fin, médicos, don Arturo Molina, en fin, médicos que tuvieron en Oaxaca y han seguido teniendo algunos de ellos porque todavía viven una gran relevancia para la medicina en Oaxaca. Y a partir de entonces, la Escuela de Medicina ha venido ampliándose, ha venido teniendo mayores servicios, porque solamente se construyeron algunos edificios, un edificio para la Escuela de Medicina y un edificio para la Escuela de Enfermería. Y ya para 1975 se hace la inauguración del edificio que corresponde a la Escuela de Odontología, ocupando lo que fue el INPI, o sea, el Instituto
Nacional de Protección a la Infancia, que eran edificaciones que estaban en la parte posterior de los terrenos de la Escuela de Medicina. Y el licenciado Fernando Gómez Sandoval, que era gobernador del estado, autoriza que esas instalaciones del Instituto Nacional de Protección a la Infancia se entreguen a la universidad para que en este lugar se aprovechen y se instale la Escuela de Odontología, que, como te decía, se inaugura en el mes de enero del año de 1975. Años antes, en este lugar, se construyó el Centro Regional de Educación Normal. Fíjate que la Normal nace también en aquella época en la que fue gobernador del estado don Benito Juárez. Y es una institución que indudablemente vendría a apoyar la generación de maestros para ir a los diferentes lugares del estado. Porque una de las cosas que entendió con toda claridad don Benito Juárez es que para poder desarrollarnos era necesario la educación. Y para esto tenían que formarse a los maestros para que fueran a todas las comunidades, a todas las regiones del estado. Y una salida importantísima era precisamente la creación de una escuela de esa naturaleza, que es el Centro Regional de Educación Normal, que en aquel entonces se llamó solamente Escuela Normal de Oaxaca. Y bueno, se le dio inmediata cabida, inclusive el gobernador Benito Juárez mandó a algunas personas como al señor profesor Manuel Orozco que se formaran en las nuevas teorías, y estuvo en varios edificios porque nunca tuvo un edificio propio. Estuvo en el edificio del Palacio Federal, ahí estuvo la Escuela Normal. Se traslada también para el exconvento de San Francisco, también ahí estuvo la Escuela Normal. Estuvo en el edificio que ahora ocupa el Monte de Piedad. En fin, en varios edificios de la ciudad estuvo la Escuela Normal. Hasta cuando llega a la presidencia de la República el señor licenciado don Adolfo López Mateos, quien es el que autoriza la construcción del Centro Regional de Educación Normal en Oaxaca. Tenemos la Escuela de Medicina, la Escuela de Odontología, tuvimos el Instituto Tecnológico de Oaxaca, ahora tenemos el Cebetis 26, el Centro Regional de Educación Normal, la Escuela Secundaria Federal número 2, y tenemos un jardín de niños en esta parte, y conforman entonces una unidad, un centro educativo de diferentes niveles de educación, que indudablemente tiene una enorme presencia en Oaxaca, y que la persona que viene de otros lugares puede venir a visitar con toda facilidad, porque hay muchas personas que están relacionadas con la cuestión de carácter educativo. A partir de entonces, la ciudad empieza a crecer, es decir, empieza la mancha urbana, empieza a extenderse hacia la zona de San Felipe del Agua, porque ya esta calle se conoce como la calzada de San Felipe del Agua, y que precisamente desemboca en la plaza principal de la población. Es la mancha urbana la que se extiende por la parte norte de la ciudad, pero también provocada fundamentalmente por la construcción de todas estas unidades de las que estamos platicando. Y bueno, ahora es una cosa totalmente diferente. Lo que nosotros conocimos hace 50 años, personas como yo conocimos hace 50 años, que eran terrenos baldíos, de sembradura, eran terrenos muy alejados de la ciudad. Cuando nosotros nos veníamos para acá para pasear, para jugar, para divertirnos, porque nos jalábamos la escuela o porque nos traían nuestros papás de día de campo, lo veíamos pero sumamente lejano. Y ahora no, porque ahora es parte integral de la ciudad. Licenciado, platíquenos por favor acerca de la historia de la iglesia de San Felipe, de la comunidad, de los oficios de la gente que creó este espacio. Fíjate que para nosotros los oaxaqueños, te venía diciendo que San Felipe del Agua tiene una especial significancia. En ese entonces, sí, estoy hablando hasta hace unos 40, 50 años, era común que tú todos los días en la mañana al mediodía, es decir, a partir de las 10, 11 de la mañana, veías a las mujeres de San Felipe del Agua con su canasto correr, es decir, ir corriendo a paso veloz
a entregar sus tortillas a casa por casa. Entonces ya sabías perfectamente que a eso de las 12, 1 de la tarde, las 2, escuchabas un toque en la puerta, abrías la puerta de la casa y era una mujer que venía de San Felipe del Agua a venderte las tortillas. Entonces esta imagen se te quedó grabada para toda la vida y por supuesto establece una relación de afecto, de cariño, de un cierto reconocimiento a la gente que ha trabajado tanto en alguna forma por la ciudad de Oaxaca y por los oaxaqueños. Indudablemente esa es una comunidad de personas sencillas, humildes, que se dedicaban al cultivo del campo, se dedicaban mucho también a ver todos los aspectos del bosque porque ha sido uno de los pulmones de la ciudad. Ahora ha sido muy afectado en los últimos años, ¿no? Por diferentísimas razones. Entre ellas, pues, un poco el abandono, un poco el descuido, y que también mucha gente ya ha empezado a salir a otros lugares a trabajar. Es una comunidad sencilla, como te decía, pero de todas maneras, como todas las comunidades que se han venido creando en el desarrollo de los años en este Oaxaca nuestro, pues estas comunidades construyeron su templo. Es un templo del siglo XVIII con su atrio, es un templo pequeño pero de cantera, que fue utilizada en todas estas construcciones en Oaxaca. Esto ha cambiado diametralmente, porque a partir de unos 15, 20 años, muchas personas han empezado a comprar algunos terrenos, han construido su casa, y ahora tienes calles pavimentadas, ahora tienes casas muy bonitas de estilo moderno, pero afortunadamente todavía conserva ese sabor tan particular, tan especial de los espacios nuestros como oaxaqueños y como mexicanos. Ves muchos árboles en muchas de las casas, muchas flores. Te gusta mucho venir a esta parte porque es la parte alta de la ciudad. Y por supuesto cuando es el invierno también hace un poquito de frío. Y hace algunos años también se hizo la construcción aquí de una unidad deportiva que la conocemos actualmente como Unidad Colosio, porque en el momento en el que él fallece, el gobierno del estado, encabezado entonces por el licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, decide la construcción de una unidad deportiva para todas las personas que habitan actualmente esta zona de San Felipe del Agua. Nos encontramos ahora en un importante lugar de recreo que son los viveros de San Felipe. El licenciado nos comentaba hace algunos momentos que se crea por ahí de la década de los 40. ¿Cuál fue la importancia y cuál es la importancia actualmente de este sitio? Sí, yo siento que lo que pasó fue que los oaxaqueños desde la antigüedad saben que este es un lugar de la parte alta de la ciudad que no deja de ser el pulmón de la ciudad. Hay una gran cantidad de extensión de hectáreas que estaban cubiertas por árboles y que esto provocaba la lluvia para la ciudad. Te decía hace un momento que lo que nos decían antes nuestros padres es: vean las nubes en San Felipe del Agua, los nubarrones negros ahí, y de inmediato se presentaban las lluvias en Oaxaca. Entonces era pero muy conocido para todos nosotros, y esa imagen se nos quedó. Cuando se le da ya el carácter de parque nacional, pues intervienen las autoridades federales, intervienen las autoridades estatales, y se crean estas unidades de multiplicación de las especies. Entonces, desde hace muchos años nosotros acostumbramos venir aquí a San Felipe del Agua y decimos a los viveros de San Felipe del Agua, con el fin de que las personas conozcan, sepan, paseen, se diviertan un rato, disfruten de las corrientes de agua ahora que llueve, porque desafortunadamente todos estos escurrimientos también han venido desapareciendo. Pero siempre tenemos la oportunidad de ver algunas de las cosas que se están haciendo, de las especies que se están multiplicando y llevarlas para la casa, para sembrarlas y obtener los frutos. Aquí tienes, por ejemplo, aguacatales, tienes laureles, eucaliptos, pinos, nísperos, en fin, tienes muchas especies que puedes llevarte para la casa y cultivarlas allá
y obtener los frutos de todo ese esfuerzo y trabajo que realizan estos campesinos de San Felipe del Agua. Ahora, la parte histórica del lugar es que de aquí arrancó el acueducto que llevó el agua durante muchos años a la ciudad de Oaxaca. Y consta que fue un esfuerzo muy prolongado, porque originalmente los dominicos hicieron un caño a cielo abierto que llegaba hasta el Carmen Alto, y de ahí se escurría el agua para el centro de la ciudad, hasta donde se construyó una fuente, y ahí llegaban todas las personas para llevársela en su cántaro o en alguna vasija para utilizarla en la casa. Y por supuesto tuvieron que pasar muchísimos años para poder construir ese acueducto ya de mampostería. Originalmente, te digo, era un caño a cielo abierto. Después intervinieron algunos de los grandes filántropos de Oaxaca, como don Manuel Fernández Fiallo, Manuel Gómez, don Manuel Landeta, que también fue otro de los benefactores, hasta que finalmente Sánchez Pascuas fue el que prácticamente financia la construcción de este gran acueducto de 5 y tantos kilómetros que se construye desde acá, de los viveros de San Felipe del Agua, hasta el centro de la ciudad, hasta a la altura del Carmen Alto. Continuando con nuestro recorrido, licenciado, estamos aquí en una parte importante de lo que fue el acueducto, me comentaba. Sí, fíjate que este lugar tiene una enorme significancia, porque es donde podemos ver la magnitud de lo que fue la obra que se hizo en la época en la que Sánchez Pascuas apoyó financieramente la construcción del acueducto de San Felipe del Agua para llevar este líquido hasta el centro de la ciudad, a la altura del Carmen de Arriba o Carmen Alto. Es una construcción portentosa, te decía que tiene aproximadamente unos 5.600 metros, casi 6.000 metros de longitud, y que realmente fue un esfuerzo de carácter técnico, fue un esfuerzo de imaginación, de mucho trabajo, de los pobladores, no solamente de las personas que venían de algunos otros pueblos a la ciudad de Oaxaca a contribuir con su trabajo en la construcción de estas obras, sino fundamentalmente de la gente de San Felipe del Agua. Y esto sirvió durante muchos años. Desafortunadamente fue descuidado, se dejó de utilizar en la forma en la que se utilizaba originalmente. ¿Por qué? Porque se dio la instalación del sistema de agua potable para la ciudad y bueno, y dejó de servir en el volumen que servía originalmente. Se proyectó hacer la recuperación de este espacio hermosísimo que es el acueducto, que nosotros lo conocemos como el acueducto de Xochimilco. Y de esta otra parte fue inaugurada en el año de 1994 como Plaza de la Hermandad. ¿Por qué se le llamó Plaza de la Hermandad? Bueno, porque en ese entonces, para celebrar un aniversario más de la elección a ciudad de la Villa de Antequera, el 25 de abril, el presidente municipal y las autoridades municipales invitaron a los representantes de cada una de las ciudades hermanas de la ciudad de Oaxaca. Y esa tarde aquí se hizo una ceremonia muy bonita, con la presencia de las autoridades de gobierno del estado y también del ayuntamiento, y se hizo la inauguración de la plaza, y se hizo también la inauguración de la reconstrucción del acueducto, como también el encauzamiento del río, que es el río de San Felipe, que pasaba por acá, y que pasando por este lado, abajo de los arcos, hacía una cascada. En aquellos tiempos, estamos hablando de 1950, 1960, y todavía ahora cuando llueve, cae el agua en este lugar. Todos estos espacios que hemos visto esta mañana no dejan de ser parte de la historia de Oaxaca, de ese desarrollo urbano de la mancha de nuestra ciudad, de una ciudad que se vino transformando en el transcurso de los años, de una ciudad que queda en la mente, en el recuerdo, en el corazón de las personas que como yo vivimos ese tiempo, y que cuando regresamos a estos sitios revivimos y nos reanimamos y nos motivan para seguir viendo las cosas que ahora los que les ha tocado vivir en este tiempo están haciendo.
y están haciendo cosas muy hermosas, muy bonitas, y escribiendo por supuesto la parte que se les corresponde de la historia, de una ciudad que no se detiene, de una ciudad que va para adelante, de una ciudad que seguirá siendo histórica por toda la vida, quién sabe hasta dónde pueda llegar. Porque así como tienes cosas que representan el Oaxaca de hace 500 años, o de hace 300, de hace 200, tienes cosas hermosísimas que representan el Oaxaca de hoy, ¿no? Aquí tienes las placas, por ejemplo, la ciudad hermana de Benito Juárez, Cancún, la de Zacatecas, la antequera de Málaga, España, la de Mérida, Venezuela, Paraíso, Cartago de Costa Rica, que están hermanadas con Oaxaca, pero también tienes la antigua Guatemala, que es una ciudad que está hermanada con Oaxaca, también está Rueil-Malmaison de Francia, Palo Alto de California y San Cristóbal de las Casas del estado de Chiapas. Estos fueron los que asistieron, es decir, los representantes de las autoridades municipales, fueron las que se pusieron al pie de cada una de sus banderas, de sus pabellones. Aquí se cantó el himno nacional y se recordó muchas de las cosas que estas ciudades tienen como ciudades que también están dentro de esta gran riqueza cultural que tienen muchas de estas ciudades de esa época y que afortunadamente están hermanadas con Oaxaca para poder realizar actividades de muy diferente tipo y ayudarse mutuamente en tareas importantes para todos. Esta es la Plaza de la Hermandad.